Ya, ahora sí, muy buenas noches. Disculpen, chicos, la demora, como le estaba comentando a su compañera. eh, sí, justo estaba leyendo, pero ya logré entrar por mi celular. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, profesora, Sí, buenas Miss. ¿Cómo está? Ahora, Sí, Buenas Miss, te noches. escuchamos. Listo. Es que el internet ha estado buenas noches, fallando y no. ¿Cómo está? Ha estado fallando y no podía ingresar. Ya, pero bueno, ojalá que no falle. Vamos. Entonces Miss, vamos buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a ver, vamos a continuar con la clase que habíamos dejado la semana pasada. A ver, voy a compartir. Ujú. Listo, muy bien. Ya nosotros habíamos avanzado esto. La perfilación de la audiencia, la producción. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? En lo que vienen a ser los temas prioritarios en salud, de los cuales pues se saca los más importantes anualmente. Ya hayamos visto acerca de la salud sexual y reproductiva, prevención de VIH, planificación familiar, control prenatal, parto y puerperio, control de crecimiento y desarrollo, prevención del maltrato infantil y entre adultos, prevención del consumo de sustancias adictivas. Y estábamos aquí justo en lo que se refería a la promoción de la no violencia, prevención de las enfermedades inmunoprevenibles, o sea, a través de las vacunas, prevención y tratamiento de EDAs e IRAS, enfermedades diarreicas agudas, y también las infecciones respiratorias agudas, ¿no? La detección precoz del cáncer cervicouterino y de mama, ¿ya? También el control de vectores, control de brotes y epidemias, vigilancia de la calidad sanitaria del agua y de los alimentos para consumo humano, ¿no? Esos eran los temas más relevantes que nosotros podíamos encontrar, pues, en lo que se refiere a los temas en salud, pero también, pues, podemos encontrar otros, ¿no? Porque recordemos que en cada región, en cada lugar es distinto, es diferente, no siempre será de la misma manera. Pueden, pueden generarse otros problemas de salud, ¿ya? Muy bien. La educación ya habíamos visto que se podía dar en tres tiempos, lo que era la actividad promocional y preventiva, o sea, antes de que se dé la enfermedad. Esto es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Evitar que la mayoría de personas puedan enfermarse, pero a veces no se logra por diferentes factores. Puede ser de repente porque la población no está presta a atender eh, las indicaciones o las recomendaciones que se le dan. Como quizá pues no existe el presupuesto, no existe las, todo lo que viene a ser la logística que implica prevenir, ¿no? O sea, a veces falta recursos humanos, recursos materiales, y pues no se puede lograr ese objetivo, ¿no? Pero nosotros trabajamos dentro de lo que podemos. La actividad para la detección precoz de la enfermedad, esto es durante la enfermedad, ¿no? Lo que nosotros queremos es que la población pues acuda a tiempo para poder hacerse sus chequeos, para que pueda tomarse sus exámenes, para que pueda realizar le puedan realizar un diagnóstico adecuado, ¿no? Y de esta manera llevar un tratamiento
en el cual la persona pueda recuperarse con facilidad, pero sin dejar de lado las recomendaciones que se le indican en el momento de lo que es la administración de medicamentos o el tratamiento, ¿no? Después tenemos la última que viene a ser la curación y rehabilitación de la salud. Eso se da en el tercer nivel de prevención. No significa que si una persona, por ejemplo, está, o en este caso, la persona ya se haya recuperado, no significa de que no va a tomar en cuenta las precauciones, ¿no? También es importante porque la persona debe evitar enfermarse nuevamente, ¿no? Porque a veces el enfermarse de lo mismo puede generar que la enfermedad se vuelva crónica, ya no tenga retorno. Y si lamentablemente la enfermedad ya es crónica, bueno, tiene que seguir las indicaciones para que no se complique, ¿no? Entonces la educación también se da en diferentes aspectos, ¿no? ¿Cómo hacemos educación en la comunidad? Ya nosotros hemos visto esto y en algunos de los pasos que ustedes ven ahí ya inclusive lo han realizado. Por ejemplo, investigar a la comunidad que va a ser objeto de la acción educativa. O sea, ustedes ya escogieron, por ejemplo, un lugar determinado, ya escogieron la población, ¿no? En la que van a trabajar y el tema de salud, porque ustedes ya dieron la lista de problemas de salud que se presenta en diferentes zonas, en diferentes regiones. Y de las 5, bueno, de los que mencionaron, escogieron un tema, el tema que para ustedes es más resaltante, es más, es primordial, ¿no? Atender. Entonces ya realizaron esa investigación. Ahora nosotros vamos a proceder a construir los mensajes educativos. ¿De qué manera? ¿Cuáles vienen a ser esos mensajes educativos? ¿Cómo podemos realizarlo? ¿Qué mensajes educativos o qué materiales de apoyo podemos utilizar para poder educar a las personas? A ver, ¿quién me dice? Miss, Sí, dime. Miss, puede ser con folleto, Formas educativas, mis ¿Cómo? Perdón, no folleto, te Miss, escuché. folletos. Ajá, folleto. muy bien, claro, muy bien. Mediante folletos, mediante afiches, mediante trípticos, mediante periódicos murales, mediante rotafolios, infografías, o sea, podemos tener una gran variedad de métodos que nosotros podemos utilizar para poder educar a la población. Entonces, todo eso se tiene que planificar previamente. Después es elaborar el material educativo. Este material no se puede hacer de manera improvisada, tiene que ser algo bastante llamativo para la población, ¿no? Porque ¿de qué sirve que yo realice un material que no va a ser utilizado o no va a ser útil para nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a elaborarlo. Formar al personal en la actividad pedagógica. ¿Qué se refiere con eso? Así como en algún momento, en una de las primeras clases, yo les había dicho que el personal de salud se encarga de capacitar a las Seguimiento. personas, por ejemplo, los, por ejemplo, en este caso, los promotores de salud capacitan a capacitan a la población, capacitan a los otros actores de la educación. Entonces, ahí pues se puede aprovechar, ¿no? Para poder formar al personal, para que esté bien informado, para que cuando dé su charla, o sea, dé su sesión educativa, pueda realizarlo con total normalidad.
Después, ejecutar el programa. ¿A qué se refiere con eso? Cuando dice ejecutar el programa, se refiere pues a que ya lo vamos a realizar. Una vez que sea planificado, se realiza. Informar, sensibilizar, concientizar e interesar a la población. Se puede realizar de muchas maneras, ¿no? En este caso, pues, cuando nosotros sensibilizamos, se refiere a que la persona tiene que estar interesada, ¿no? Tiene que prestar bastante atención al tema que se está brindando. Evaluar el programa, el proceso y los resultados, midiendo cambios de comportamiento y efectos. O sea, esa es la última fase. ¿Ya ven? Entonces, nosotros nos programamos prácticamente en 4 fases. La primera fase viene a ser el diagnóstico, o sea, vamos a buscar cuáles son los temas prioritarios, cuáles son los problemas de salud más importantes en un determinado lugar. Después vamos a planificar la planificación de las estrategias, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a hacer charlas, si vamos a hacer demostraciones, si vamos a hacer sociodramas, bueno, en fin, hay bastantes actividades, ¿no? Después, el tercer paso viene a ser la ejecución del programa, cómo se ejecuta, cómo se realiza. Ahí sí ya vamos a realizarlo. Y por último viene a ser la monitorización y la evaluación. Como dice ahí, en la última fase vamos a evaluar qué tanto hemos impactado, o sea, si lo que nosotros hemos realizado ha resultado o, bueno, pues no ha tenido mayor impacto en la población, ¿no? Entonces, esos vienen a ser los pasos de lo que viene a ser la educación en salud. Ahí está lo que les estaba diciendo, ¿no? La planificación que considera las necesidades, o sea, nosotros vamos a cubrir las necesidades de la población, porque por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un lugar donde no hay, por ejemplo, agua ni desagüe, y no vamos pues o mejor dicho, por ejemplo, en un lugar que sí hay agua, que así hay agua, si hay desagüe, no vamos a hablar, pues, por ejemplo, de la eliminación de excretas, porque ellos no lo necesitan, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, tiene que ir de acuerdo a las necesidades que requiere la población. Ujú. Después tiene la preparación del tema, la ejecución. Listo. A ver, la motivación. ¿Cómo vamos a motivar nosotros al grupo con el cual vamos a trabajar? ¿Cómo se motiva, no? Porque a veces es bastante difícil trabajar con un grupo. Parece mentira, pero hay personas que, bueno, acuden a las charlas o a las sesiones educativas cuando, pues, se sienten obligados, ¿no? Pero no de repente no hay una motivación o no hay quizá pues eh, un interés, ¿no? Verdadero por mejorar. Muy bien. La motivación, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser cuando la conducta humana se orienta por necesidades, intereses y aspiraciones, que constituyen en su conjunto los motivos que impulsan la acción, ¿no? La motivación es de acción doble. Una que viene a ser por parte del maestro, o sea, la persona que educa, la persona que brinda la información, y por parte del educando, o sea, el receptor, ¿no? El maestro, ¿en qué consiste la motivación? Tiene que estimular y despertar el interés
y promover el esfuerzo del educando por aprender, ¿no? Eso es lo que se quiere en su gran mayoría. Quizá de repente hay personas, como les digo, que van siendo, que son obligadas a ir, pero al final pues llegan a aprender, ¿no? Eso significa que el maestro o el educador está cumpliendo su objetivo. Y el educando también tiene que dar de su parte, ¿no? Realiza dicho esfuerzo movido por sus intereses y necesidades, como por ejemplo en el caso de ustedes. Ustedes se sienten motivados a seguir avanzando en sus estudios porque el objetivo, la meta principal que ustedes han trazado es tener una profesión, ¿no? Una carrera profesional para poder ejercerlo. Entonces, esa motivación es lo que los impulsa a ustedes a continuar. Entonces, igual, en este caso, pues también para la población debe tener o sentir esa motivación, ¿ya? Y bueno, la evaluación es como yo les había mencionado, viene a ser pues básicamente cuando se mide qué tanto ha sido efectivo en la educación o los conocimientos que nosotros hemos impartido, ¿no? Y esto también, la evaluación, no solamente determina lo malo, también ayuda a ver si es que se ha cometido algunos errores y esos errores se pueden ir mejorando para una próxima oportunidad, ¿no? O sea que la evaluación no significa criticar, sacar lo malo de las actividades, sino que nos permite o nos ayuda a mejorar en las siguientes ocasiones para obtener mejores resultados, ¿no? Porque eso es lo que se quiere. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es comunicación en salud? No, no he llamado lista todavía, recién voy a llamar lista. Ujú. Listo, a ver, voy a llamar lista para poder continuar con el siguiente tema, ¿ya? Porque de esto quedaba poco nada más, pues, no era mucho lo que quedaba en comunicación en salud, que se supone que de ese trabajo es que ustedes están haciendo la perfilación, perdón, los objetivos y la perfilación de la audiencia de acuerdo al tema que ustedes han escogido, ¿no? A ver, Agur Platero. Alipio Leca. A Mezquita Valdivia. Buenas noches, profesora, presente. Muy bien, Mezquita. A Paz Uribe. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Arellán Chávez. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien, Arellán. Asenjo. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Asto. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien, Asto. Asto Fernández, ¿verdad? Sí, Miss, hasta Fernández. Ah, ya, muy bien. Asto Panuera. Balboa Quisperima. Benítez Carvajal. Presente, Miss, buenas noches. Muy bien, Benítez, ¿cómo estás? Burgos Palacios. Balboa, presente, Miss.
Presente, Miss, buenas noches. Muy bien, Burgos. Castillo Méndez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Coica Contreras. Buenas noches, Miss, presente. Muy bien, Coica. Chávez Alvarado. Dagua Díaz. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me escucha, Del Miss? Águila sí. Dagua. Ya ves, gracias. Del Águila Montalvo. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Díaz Lozano Emérita. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. González Quispe. Presente, Miss. Muy bien. Guisado Sicha. Ya, justo te estaba llamando. Muy bien. Heredia. Presente, Muy bien, Heredia. Miss. Buenas ¿Cómo estás? Infante Jara. Presente, Miss, buenas noches. noches. Listo. Buenas noches. Martina Calle. Marquina Calle. Marrero Silva. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Montalbán Acuña. Miss, disculpe, Montalbán Acuña me dijo que está mal de salud, que no podría ingresar, si lo podría dar permiso. Ya, listo. Ya. Montalbán Ramírez. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Mozombite. Obregón. Buenas O- noches, Miss, presente. ¿Cómo estás? Ochavano. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Pariacurí. Presente, Cay- Miss, buenas noches. Buenas Miss noches. Pariacurí, Sí, gracias. Pariacurí. Pérez Caicho. Quispe Curo. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien, Quispe. Rivas Sandoval. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, Rivas. Rivera Ambrosio. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Rodas Román. Miss pidió permiso en la primera clase y también no ingresó. Ya, listo, gracias. Rojas Naupay. Miss Rodas Román, no le escuché, disculpe. Ya, Rodas. Muy bien. Rojas Buenas noches, Miss, Naupay. presente. Rojas Naupay, presente, Miss, buenas noches. Muy bien, Rojas. Ujú. Ya. Rojas Ortiz. Rojas Ortiz. Santillán Camaña. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Silva Guillén. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Teracaya.
Tejada, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Tello Acuña, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Tomairo Flores, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Torres Ataipoma, Vallejos, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Vargas Prado, Velázquez Valdés, Mi disculpe, Presente, porque no puede escuchar mi noches. audio. ya, muy bien, Vargas. Velázquez también, ya. Vidangos Apaza, Buenas noches, Miss. Presente. buenas noches. Seguiero Liden, Quispe Guamaní, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Guamán de la Cruz, Buenas noches, Miss. Román de buenas la Cruz. noches. Muy bien. A ver, ¿quién falta? Por favor, levanten la mano. Miss, esto, a Gina Gurto, si lo puede considerar, dice que no tiene luz. Se está yendo la luz, hasta que llueve bastante, dice, en su zona. Ya, muy bien. Ya, a ver, Rojas Ortiz, muy bien, Rojas. Ya, mis buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Alipio Leca también. Sí, Miss. Muy bien. Asto Panuera también. Muy bien. ¿Alguien más que falte, por favor? Balboa, Miss. Buenas noches. Listo, Balboa, muy bien. ¿Alguien más? Listo, muy bien, ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a continuar con el siguiente tema. A ver, ahorita lo voy a compartir.